Buenos días, hermanos. Nuevamente un gusto poder dirigirme a ustedes y como ya repetidamente se dice por este medio. Doy gracias al Señor porque vuelvo a repetirlo y no me voy a cansar de notar que la iglesia en estos tiempos difíciles de este virus se ha mantenido resguardada. Así que agradecer profundamente al Señor porque no solo agradecerle porque nos tiene bien, sino que porque nos muestra que su mano es poderosa sobre su pueblo y sobre estas cosas podemos ver cómo es que Él actúa. Bien, continuando ya hacia el tercer punto o la continuación del tema que tratamos, que tiene que ver con conociendo al Señor en la mutua edificación, lo que decía Romano, que contribuyamos a lo que contribuye, que nos dediquemos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, y hemos notado a través de estas sesiones, las cosas que tienen que ver con esa mutua edificación, porque cuando hablamos de mutua edificación parece que todo en el medio sirviera para la edificación, pero hemos visto que hay que tener realmente un discernimiento, hay que discernir de dónde viene esa enseñanza. Bien, y primero, antes de mirar a los demás, era hacer un autoexamen, en mirar uno en la posición en la que está y cuánto conocimiento tiene del Señor. Luego, hablando justamente de eso, del conocimiento del creyente, también analizar cuánto es el tiempo, cuánto es la responsabilidad que yo tengo en cuanto a conocer al Señor, yo personalmente, más que de oídas, más que una cosa aprendida de otro. Pero bien, esos temas están ya grabados, así que no es necesario tampoco poder o entrar en resumirlos tanto. Bien, hoy quisiera compartir con ustedes este último punto que tiene que ver con la mutua edificación, pero ¿de parte de quién? De parte de quién o quién es quien realmente hablemos de edifica la iglesia. Y yo entiendo que todos vamos a pensar, Cristo edifica la iglesia, sí, pero ¿cómo? Porque crecimos en un medio en que para nosotros la persona que enseñaba la palabra, el maestro, era alguien importante. Yo soy del tiempo, cuando yo era pequeño, en que la congregación o la iglesia tenía un maestro que era admirado. Se usaban términos como este maestro es seco, o términos que se usan para hablar de alguien que es como un perito. Y con los años he aprendido algo que me parece maravilloso, me parece que está oculto, por eso que viene al último de este tema, y quisiera compartirlo con ustedes. No creo que en su totalidad, porque es un tema amplio, pero lo que el Señor nos conceda poder entender y aprender en este tiempo. Bien, para eso me gustaría que usted pudiese acompañarme aquí al libro de Hebreos y en el capítulo 1. Hebreos en el capítulo 1. Bien, leemos aquí en el versículo 1. Como se dice siempre, se trata de saber quién es el escritor a los hebreos. Las cartas que usted ve, yo por lo menos aquí la tengo al ladito, que es Filemón, dice clarito Pablo, coma. Si uno lee las otras cartas, Pablo, coma, Pablo y Pablo, coma. Aquí dice clarito, Dios, coma. No se trata de quién lo escribió, sino se trata de quién es el autor del libro entero. Y me parece que Hebreo lo deja claro. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero no fueron los profetas los que hablaron, fue Dios. Usted lo puede leer en Jeremías, lo puede leer con Moisés. Nunca he sido hombre de fácil palabra, dijo él. No, tú hablarás lo que yo te digo, le dijo el Señor. Bien, ahí está claro. Fue Dios quien habló. En estos postreros días
nos ha hablado. ¿Quién? Dios. Por el Hijo. Entonces, ¿habló el Hijo? No. Es Dios. Dios habló por los profetas y es Dios quien habla por el Hijo. Dice, a quien, a ese Hijo, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, hasta aquí nosotros podemos notar la participación directa en lo que corresponde a la enseñanza, en lo que corresponde a la edificación, a pesar de que aquí no usa la palabra, ya la vamos a ver en otro libro, pero ¿quién es la persona que habla en medio de la iglesia? No fueron los profetas, no fue Isaías, pero ¿qué está diciendo el hermano? Bueno, estoy diciendo lo que dice la Escritura. La Escritura dice que fue Dios quien habló, que no fue Isaías, que no fue Jeremías, y a ningún profeta que nosotros quisiéramos exaltar. ¿Por qué digo esto? Porque, como les decía, uno observando esos tiempos antiguos exaltaba o tendía a poner en una estima enorme a aquellas personas que enseñaban. Y hoy lo veo así. A lo mejor va a sonar un tanto fuerte, pero es como colocar el teléfono, por decirlo así, usted tiene el teléfono aquí, y poner el teléfono por sobre la persona que habla. Cuando en realidad no es importante el teléfono, sino más bien el que habla. Y a través de esos instrumentos que el Señor usó, amén, esas vasijas, pero siempre ha sido Dios. Ni siquiera Cristo, que dijo, pues si no dice eso, dice Dios habiendo hablado por el Hijo. Era Dios quien hablaba. El Señor Jesucristo siempre dijo, la palabra que yo hablo no es mía, sino del Padre, del que me envió. Bien, cuando hablamos de esto, en parte de este punto, también debiéramos considerar aquí en Zacarías y considerar, bueno, hay que considerar mucho de este libro porque trata mucho en lo que tiene que ver con las medidas y lo que tiene que ver con la edificación de, algunos dicen que es el templo, habla de las medidas del templo del milenio como Ezequiel, he escuchado eso, pero quiero hablarles que la perspectiva para mí es una perspectiva espiritual y aquí está hablando de la iglesia del Señor, de la edificación de la iglesia espiritual, del templo espiritual de Dios. ¿Por qué? Usted dirá, no voy a hacer un amplio mensaje o enseñanza de esto, pero si uno puede leer aquí, por ejemplo, en el versículo 1, capítulo 1 y verso 16, habla de la plomada y dice que en ella se edificará mi casa en Jerusalén. El capítulo 2 dice, un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y bien, luego dice, sin muro será, el verso 4 del capítulo 2, sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 11, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y serán por pueblo y moraré en medio de ti, que es lo que la Escritura se refiere al misterio de Cristo, hablando de la inclusión de los gentiles al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, se está edificando sin muros porque ahora Cristo es el muro, Cristo es el fundamento de la iglesia y él mismo, la iglesia es su cuerpo, pero ese cuerpo está formado de dos pueblos, tanto judíos como gentiles. Bien, pero una de las cosas que estoy haciendo un resumen del libro para ir al grano en lo que tengo que hablar. Bien, y luego nos habla en el capítulo 4 de los dos testigos. Aquí está el pasaje que muchas veces nosotros cantamos, que es el versículo 6 que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y aquí la palabra nos empieza a hablar de no con fuerza, no con hombres, no con capacidades humanas. Y aquí quisiera ya acercarme hacia lo que quiero ir en esta introducción de
a hablar no solamente de aquello que uno puede estudiar, lo cual, como yo les decía en nuestra primera sesión, ha incluso estado desplazando lo que tiene que ver con la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque se cree, o al parecer se ha puesto mucha esperanza en que a través del estudio sistemático de las Escrituras, ya sea en una universidad o en un instituto bíblico, se puede conocer a Dios. Pero eso implica fuerza humana. Sin embargo, la palabra dice aquí que no es con fuerza, sino que es con su espíritu, para lo cual, y también hablan aquí de los dos testigos, y habla del renuevo en el capítulo 3 y verso 8, y dice el verso 9, he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Ok? Estamos hablando de esa única piedra. Pedro la refiere como la piedra preciosa, la piedra que dice, para los que creen, Él es precioso. Esa piedra angular. También sabemos que en Efesios capítulo 2 del versículo 19, también el 20, 21, dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por ende, sabemos que esta piedra es Cristo mismo. Pero lo que acá le agrega a esta piedra es que dice, sobre esta única piedra, porque es única, hay 7 ojos. Y esa palabra ya es para considerarla. Aquí son 7 ojos. En el capítulo 4 y verso 2 es el candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas. Así que ya no solo tenemos una piedra, sino que esa piedra es el renuevo, esa piedra que tiene 7 ojos. Esos 7 ojos son las 7 lámparas, que es el candelabro. Si lo leyéramos en Apocalipsis, podríamos darnos cuenta que en medio del candelabro que simboliza la iglesia está uno, decía, como el Hijo del Hombre, el que está en medio del candelabro, o en este caso, esa piedra que tiene 7 ojos o 7 lámparas. Bien, lo que voy a decir quizás va a ser un tanto difícil, pero no sé si recuerdan que alguien vio los ojos del Señor y decía como llamas de fuego. Claro, y uno se imaginaba un ser humano, yo no sé, un rostro quizá, con los ojos como una llama. Pero no es a lo que se está refiriendo a esas 7 llamas porque Él tiene 7 ojos. Ahora, claro, si usted se pone a pensar en un ser humano con 7 ojos, pero es que Dios es espíritu. Entonces se nos trata de hablar a nosotros cómo es Él de manera espiritual, de una manera que lo podamos entender. Entonces aquí lo grafica como una piedra con 7 ojos y esos 7 ojos son 7 lámparas. Lo que Apocalipsis, y aquí también nos va a decir en el capítulo 4 y verso 10, pero Apocalipsis nos va a aclarar que esos 7 lámparas y esos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Bien, si usted quiere saber cuáles son los 7 espíritus de Dios, tendría que leer Isaías capítulo 11. Pero bien, ¿por qué el hermano está hablando de todo esto? Porque esa piedra y esos 7 espíritus, los que vierten sobre todo esto, son los 2 testigos, en los cuales, hablando del candelabro, hablando de esto, son los dos testigos también aquí, pero del Apocalipsis, hablando de la palabra y el Espíritu Santo, que son aquellos agentes que, por decirlo, edifican a la iglesia. La iglesia es edificada, la iglesia tiene parte no sé si la palabra es parte, es correcta. La iglesia tiene formación, tiene inicio, tiene fundamento en la palabra de Dios y en el Espíritu que le da vida. Bien, todo esto como introducción de este último punto para llegar al capítulo 6. Yo sé que estoy dejando muchas cosas ahí, pero en realidad tomaría mucho tiempo decirlas una por una. Solamente que yo voy a ir tratando de ir al grano para cerrar todo. Y aquí en el capítulo 6 y en el versículo 12 es donde vamos a resumir todo esto dicho para llegar a esto. Capítulo 6 y versículo 12. Y le hablarás diciendo,
Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, nosotros partimos en hebreo, Dios habiendo hablado. ¿Qué dijo? He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces. Noten esto, que es lo mismo que decía en el capítulo 3 y el versículo 8. Ese renuevo que equivale a esa piedra, la cual tiene 7 ojos, y dice, el cual brotará de sus raíces, y dice, y edificará el templo de Jehová. Noten que todo esto trata de edificación, como decíamos, pero no con fuerza, sino que aquí dice, ese renuevo, o esa piedra en la cual hay 7 ojos, esa piedra dice, edificará el templo de Jehová. Y aquí dice, el verso 13 del capítulo 6, él edificará el templo de Jehová, hablando del renuevo. Y él llevará gloria, por supuesto, porque el que edifica algo es el que se lleva la gloria. Si es por eso que se escucha tanto en la iglesia, yo gané estas almas, yo evangelicé y gané estas almas. Cuando uno no se da cuenta que ninguno puede venir, dice el Señor, a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre no le trajere. No es que yo gané almas, es Cristo quien convence los corazones. Y fíjense otra vez tratando de poner gloria humana, que es lo mismo que en la enseñanza. Yo enseñé, yo estudié, yo me preocupé, yo fui al instituto bíblico, soy yo. Entonces, el proverbio dice, no me hagas muy rico, porque si no, lo más probable es que reniegue de ti. Y tampoco muy pobre para que no tenga que robar. Entonces, fíjense, hacerse muy rico en la gloria propia, la palabra dice, se enorgullece esa persona. Bien, aquí dice que esa gloria es de él, porque por una razón obvia es él el que la edificó. Él edifica, él se lleva la gloria, es quien hace el edificio al mirarlo, al verlo completo, qué bonito quedó. ¿A quién se va a llevar la gloria? El que lo hizo, el que lo diseñó. Entonces, aquí es lo mismo. Si es, y discúlpenme, si es el líder local, si son los maestros locales, los que están edificando la iglesia, de ellos es la gloria, aunque ellos dijeran que es súper, debiera usar la palabra, es súper recurrente que alguien, qué sé yo, haga un juego, no sé, hizo 3 goles y termina diciendo si es cristiano o no, pero estos goles son para la gloria de Dios, cuando en realidad los aplausos, y cuando se hizo el gol, los aplausos se los llevó él. Entonces, todo el público lo aplaudió porque fue él el que hizo los goles. Y en cierta manera es genuino, si él fue el que hizo eso. Por lo tanto, si alguien se está llevando gloria es porque él lo edifica. El pastor Raúl decía, esta es mi iglesia y aquí se hace lo que yo digo. Bien, si es su iglesia, entonces él lleva su gloria. Pero esta iglesia de la que está hablando aquí, la edifica el renuevo. Y es sin fuerza, es con su espíritu. Y él lleva a esa gloria, pues él es quien la edificó. Entonces dice, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Contribuir a lo que contribuye a la paz y a las buenas obras. Bien, las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonía, como memoria en el templo de Jehová. Y ojo aquí, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis, fíjense, aquí tienen los ayudantes, tienen aquellas personas que van a trabajar como ayudantes, como siervos. No es un señorío, el servicio no tiene que ver con un señorío, tiene que ver, y hay que dejarlo muy claro, tiene que ver con una colaboración. Pablo, siendo apóstol, hoy esa palabra es tan usada para tomar gobierno. Cuando uno habla de un apóstol parece que hablara de una persona de un estatus superior. Cuando Pablo decía nosotros somos colaboradores de Dios, porque es Dios quien edifica. La palabra dice claramente ahí, estoy citando 1 Corintios capítulo 3, porque ustedes son labranza de Dios.
edificio de Dios. Es Dios quien produce el crecimiento. Es Él el que se lleva la gloria en la iglesia. Es Él el que edifica la iglesia. Entonces, ahora sí vamos llegando al punto. La mutua edificación, pero sin Cristo. Sin Cristo, sin Dios habiendo hablado, sin su palabra, sin Él en persona, no solo supervisando la obra, sino que teniendo una participación directa en ella. Directa. Pero ¿y entonces nosotros qué hacemos? Claro, y aquí comienza el problema con nosotros, que nosotros no nos vemos. No nos vemos. Y eso nos produce a nosotros un conflicto, porque ¿quién no quiere verse? Es como estamos tan interesados muchas veces cuando alguien hace una obra, que hoy el tema político nos deja eso tan en evidencia, tan claro, que nadie quiere dar una limosna sin hacer sonar trompeta para que sepan que la dio. Porque tiene un interés creado. Los seres humanos somos así. Estamos tan preocupados con que alguien escuche una enseñanza y la replique en otro lugar y nadie se entere que la enseñanza esta persona la está copiando. Oye, pero no van a saber que fuiste tú el que le enseñaste eso. Pero sí, toda la enseñanza es de Dios. Pero el hombre siempre queriendo buscar gloria. Entonces aquí pasa esto. Yo no me veo. Y ahí me comienzo a preocupar. Por eso este mensaje no es muy popular, porque habla a aquellas personas y nos deja a nosotros en un estado de inoperancia. No operamos, no tenemos nada que ver. No tenemos. Pero hermano, si yo trabajé, bueno, veamos si es así. Pero en la iglesia del Señor dice claramente que Él es el que edifica. Y dice, los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Este ayudarán tiene que ver con ayuda idónea. ¿Y qué es lo que hace una ayuda idónea? Y dice, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Lo he dicho en otras oportunidades. No dice, está hablando de mucho. Y los que, hablando de plural, los que están lejos vendrán y ayudarán los a edificar. Pero dice, y conoceréis que Jehová de los ejércitos, no dice, los ha enviado. Dice, me ha enviado a vosotros. Porque no está hablando de un grupo, está hablando del renuevo. Y ese renuevo brota de las raíces. Brota en medio de la iglesia, pero Él es el único, en medio del candelabro, en medio de todo, Él es el único que se ve. Y eso es evidente, porque, les insisto, eso sí tiene su marca, eso tiene su sello, y eso tiene su gloria. Cuando usted le diga gloria al Señor por lo que ha hecho en medio de nosotros, enseñando e instruyendo a su iglesia, esa gloria Él la recibe genuinamente porque Él realmente hizo eso. Pero no cae muy bien cuando alguien lo alaba a usted, cuando usted realmente no lo hizo. Se le llama aduladores a esas personas y no caen muy bien. Por lo tanto, lo mejor en todo esto es que Él lo hizo. Bien, para eso dice. Y hay una condición, dice. Y esto sucederá. ¿Qué va a suceder? Van a conocer que Jehová ha enviado a su Hijo. Dice, si oyereis obediente a la voz de Jehová, vuestro Dios. Sigue hablándole ahora al grupo grande. Los que conocerán que el Señor me ha enviado, singular. Y esto si es que ustedes oyen, si es que ellos oyen, el único que va a ser glorificado es el Señor, el renuevo en medio de la iglesia. Bien. Lo primero que quisiera ahora continuar analizando, hablando de esta introducción al último punto, quisiera hablar de una conducta que es propia de nuestro Señor Jesucristo. Propia, es exclusiva de Él y se puede ver. Bien, todos conocemos el pasaje que está ahí en Juan capítulo 10 y en el versículo 11, que dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Bien, porque incluso dice, más el asalariado ve venir al lobo y huye porque no son propias las ovejas. Me recuerdo que en una oportunidad también escuché al pastor Adolfo decir que tenía mucha relación con la enseñanza. Los profesores en los colegios son los asalariados. Sin embargo, no son propias sus ovejas, no son propios sus hijos. Así que mayor interés en ellos no van a tener, como lo tendría un padre,
como lo tendría una madre. Bien, entonces hablando de esto, esta relación en cuanto a dar la vida como pastor, miren lo que dice aquí en el Salmo, hablando de y aquí vamos a tratar este punto que lo voy a dejar claro, tiene que ver con la conducta. Tomando en cuenta el Señor, hablando de la edificación o de la mutua edificación, hablando de la conducta en esa edificación, la conducta de un creyente genuino que trabaja en esta obra, su conducta dice, voy a citar otra vez el capítulo 13 de Hebreos, cuando dice, considerad a vuestros pastores, consideren a vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, no sus consejos, dice, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Bien, ¿cuál conducta de esos pastores? Notemos primero Cristo, la edificación, pero hablando de la conducta de ese que trabaja en esa edificación, el capítulo 89 nos enseña el fundamento de esto. Bien, dice así en el versículo 26, Salmo 89, versículo 26, para poner en orden las cosas de quién está hablando aquí la Escritura. Él me clamará, mi Padre eres tú. Obviamente es el Mesías, obviamente es Cristo el Señor. Mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, dice el Padre, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Y ahora, si dejaren sus hijos mi ley, ya no está hablando de él, está hablando de los hijos de él. Hablando de la conducta de un ministro, la conducta de Cristo en medio de la iglesia, estamos hablando para edificación la conducta. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mi juicio, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, que fue precisamente lo que hicimos nosotros. El buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 32. Entonces castigaré con vara su rebelión. ¿La rebelión de quién? Si dejaren sus hijos, plural, mi ley y no anduvieren en mi juicio, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, arriba está hablando, él me clamará, está hablando de él, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de ellos, no dice de ellos, otra vez, de él, porque de él viene hablando, mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto que hice con él, del que habla en el versículo 28. Si el pueblo deja la ley, ¿quién es el que paga las consecuencias? Castigaré su rebelión. Cristo pagó por nosotros. Los azotes van sobre él. Un genuino pastor, un genuino líder como es él, su vida da por las ovejas. Su vida es dar su vida por ellas. Está hablando de asumir el castigo de ella. Pero es Cristo. Note la iglesia hablando de edificación, mutua edificación. Notemos en Deuteronomio, capítulo 4, así bien rápido porque no iba a entrar tan a fondo en esto, pero me parece que lo voy a hacer. Voy a poner varios ejemplos de esto. Miren aquí. Dice aquí, versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó, 4:20 de Deuteronomio, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, salvación, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día, como decía ya. Bien. Y Jehová se enojó contra mí. Noten, otra vez, el Hijo,
si dejaren mis hijos tu ley, entonces castigaré su rebelión, la de él. Dice aquí, y Jehová se enojó contra mí, uno solo, por causa de vosotros. Noten, tienen el pueblo y la conducta de ese que es Moisés, lo que Isaías 63 dice que él nos pastoreó, este varón, el Espíritu en él nos pastoreó. Dice, se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán. ¿A quién castigó por la rebeldía del pueblo? A Moisés. Pero yo pensé que no había entrado porque golpeó la piedra. Aquí no es lo que dice, aquí dice que y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros. Y juró que yo no pasaría el Jordán. ¿Cuál es el motivo? Ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios le da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Moisés está diciendo que él no va a pasar por causa del pueblo, pero el pueblo sí va a pasar. ¿Quién es a que usted puede divisar aquí? ¿A quién puede usted mirar aquí? Notemos algunos, por decirlo, algún ejemplo. ¿Hay otro ejemplo? Bueno, hay muchos. Pero leamos aquí en Tesalonicenses y en el capítulo 1. Voy a saltarme cuando Pablo dice deseara ser anatema. Deseara yo ser anatema por causa de vosotros. Pero bien, leamos en Tesalonicenses para que veamos la conducta de un siervo. Y la conducta de un siervo, y debiéramos decir correctamente la conducta de el siervo del Señor. Dice aquí así. Bien. Dice así, capítulo 2, verso 7. Antes, después obviamente leer todo lo anterior. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En esto hay varios títulos para esto. La sujeción a los líderes espirituales, sujeción a la autoridad, sujeción a los ministros, andar bajo cobertura, tiene muchos nombres, pero aquí dice con ternura. Esto no es por fuerza, no es por reto, no es por, como dice Primera de Pedro en el capítulo 5, que el obispo no debe ser una persona, no lo busquen ustedes, pero para no usar una palabra incorrecta, dice dice a presentar la gracia de Dios, no por fuerza. Esto no es por fuerza, esto no es por obligación, esto no es por miedo, hermanos, por miedo. Es ir a la iglesia y enfrentarla con miedo. Es como dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 11, hablando de si viene algún otro predicando otro Jesús, y dice Pablo, hace una acusación diciendo, si alguno os da de bofetada, ustedes lo toleran. Es como tratar a la iglesia de mala manera, es como insultarla, como a veces insultando la inteligencia, a veces maltratando con las palabras, dando bofetadas. No es literal, está hablando de una palabra cuando hablamos de gritar al pueblo, aquí la palabra dice sus propios hijos, con ternura. Moisés dio su vida. Se enojó Dios contra mí por causa de ustedes. Si ustedes lo buscaran en Apocalipsis, no, porque les insisto, el tema es largo, verían que cuando el Señor va a castigar al pueblo, Él dice, no, venga tu castigo sobre mí. Venga tu castigo sobre mí. Bien, aquí dice, verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, miren, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. La palabra dice claramente
que Moisés, yo voy a morir. Él dio su vida para poder llevar al pueblo. Aquí Pablo está diciendo, no solo les quiero dar el evangelio, sino mi vida. El buen pastor su vida da por las ovejas. Usted pensará, es que era Pablo. No es Pablo, ni tampoco es Moisés. Y conocerán que es Jesucristo. Y conocerán que Él está entre nosotros. Este sentir que está aquí, el cual podemos leer aquí en Filipenses, es un sentir único. Es el sentir de Cristo. Él es el único que, siendo en forma de Dios, no estima eso como una manera de exaltarse, sino que su conducta es la conducta de un siervo, de una persona que se humilla a sí mismo, que considera al otro como superior. Mutua edificación. ¿Cómo voy a poder yo edificar si no considero al otro como superior a mí? Si yo soy mejor, entonces no puedo juntarme con el otro porque ninguno de los dos es capaz de decir, necesito aprender. Necesito aprender. ¿Cómo dar mutua edificación? ¿Cómo edificarnos mutuamente si no estamos dispuestos a dar la vida por nuestro hermano? Ustedes saben, Cristo dio su vida. Y también dice, primera de Juan 3:16, así como Cristo, nosotros también. Es que uno pensaba que era exclusivo de los ministros. No, es exclusivo de todos los hijos de Dios. El hecho de dar nuestra vida por el otro para poder edificar, como un varón, como un esposo, incluso pudiese edificar a su esposa si no es capaz de dar la vida por ella. Por lo tanto, estamos hablando de tratar, yo necesito ayuda. No mirar al otro como inferior y yo viéndome superior. Todo lo contrario, si yo miro a mi hermano como superior, entonces yo le necesito. Y la edificación y la mutua edificación es en amor. Pero eso no es de hombre, es de Cristo. Es el sentir único de Cristo. No era Moisés. ¿Era Pablo? No, no era Pablo. Fíjense aquí, capítulo 2, y en el versículo de Filipenses, dice aquí el verso 20, hablando ahora no de Pablo, sino de Timoteo, y dice, verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y entonces Pablo dice, yo no tengo a nadie como este Timoteo, pero tiene que haber sabido que sí estaba Moisés. Y tiene que haber sabido que él mismo era del mismo sentir, porque él dijo en Romanos capítulo 9, deseara yo ser anatema, perder la vida por causa de los hermanos, igual que Moisés. ¿Está el ministro en esa condición o está más preocupado de gobernar, de ser autoritario sobre el pueblo? ¿O su sentir es querer estar dispuesto a dar la vida? Hablando de la mutua edificación, sin la conducta de Cristo, sin el sentir de Cristo, no se puede edificar. Y bien, entonces vamos a venir aquí a Colosenses y espero con este pasaje ya terminar. Voy a dejar, les insisto, una cantidad enorme de cosas en el tintero, pero ya acercándonos a este último punto de la edificación, tiene que ver con cómo edifica la iglesia, cómo, de qué se vale. Bueno, Cristo en medio de ella, Cristo en medio de ella, pero ¿cómo? El renuevo, el cual brotará de sus raíces, Dice Isaías 53, dice, como raíz de tierra seca. Brotará como raíz de tierra seca. Es brotar la vida. Estamos hablando también del capítulo 17 de Números, la vara de Aarón que reverdeció, que dio fruto. ¿Cómo poder dar la carne fruto? No puede dar fruto. La hierba se tiene que secar para que se baje toda la hermosura, toda la gloria humana, y esa vara seca reverdece en lo que nosotros llamamos, o llamó Zacarías, el renuevo. El renuevo. Él edificará el renuevo.
En base a eso solamente, sé que quizás es un tanto complicado, difícil, pero acerquémonos a la Escritura para que sea ella la que nos hable más profundamente. Capítulo 1 y versículo 15. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible. Recordemos lo que decía ya, la imagen misma de su sustancia. Así comenzamos. Bien. El primogénito de toda creación, lo que decía el Salmo 89, yo le puse como primogénito. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el fundamento de todo lo creado. El edificio de Dios, que es un edificio vivo, porque es la iglesia, ese edificio tiene fundamento en Él. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y todo es para Él. La iglesia fue creada por causa de Él, pero esa iglesia es para Él. Bien, dicho de otra manera, lo puede leer en 1 Corintios y en el capítulo 11, que dice que la mujer procede del varón, pero el varón nace de la mujer. O sea, ella es producto de él, la iglesia, salió de su costilla, pero a su vez ella es la vasija donde él está. Tenemos este tesoro en vasos de barro. La iglesia es origen de él, pero a su vez es vasija de él. No sé cómo explicarlo de otra manera, pero bien. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es como decir, Él sustenta todas las cosas, como dije ese hebreo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el renuevo, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitasen los 7 ojos de Dios. Claro, usted no lee 7 ojos. ¿Por qué dijo eso? Porque los 7 espíritus de Dios son la plenitud. 7 es plenitud. Los 7 espíritus de Dios nos hablan de la plenitud de Dios. En Él habitan. Él es la piedra en quien hay 7 ojos. Los 7 espíritus de Dios. Bien. Y ahora, mutua edificación. Hablando de eso, la preeminencia, Él, Cristo en medio de todos, conocerán que Él. Y por medio de Él, ¿qué hizo? Reconcilió consigo todas las cosas, por supuesto, porque todo el castigo de nuestra rebelión fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él nos reconcilió por medio de haber dado su vida por nosotros. Bien, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y Él hizo algo, hacer todo lo que contribuye a la paz y a las buenas obras. Y a la edificación, a la mutua edificación, a la paz y a la mutua. ¿Qué es lo que hizo Él? Por medio de su conducta, hizo la paz. Lo primero es entender que esta mutua edificación, la paz y la mutua edificación, la paz es por medio de haber dado la vida. Cristo dio la vida por nosotros e hizo la paz. Ese es el mismo ejemplo que tenemos nosotros. Bien, mediante la sangre de su cruz, por supuesto, Él llevó todas nuestras rebeliones. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, rebeldes, como dijera el Salmo 89, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. No los castigues a ellos, yo estoy aquí. Él dio su vida por nosotros. Mutua edificación. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, Moisés, yo me voy a morir aquí, pero ustedes van a pasar. Un siervo que tiene la particularidad de dar la vida por las ovejas. Bien, para presentaros ahora santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Para qué? La edificación. Para presentar a una iglesia santa. No es para, discúlpenme ustedes, para hacer fiestas. No es para solo reunirnos en un lugar. Es todo para edificación. Bien.
Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, dice él, me gozo en lo que padezco por vosotros. No es solo Moisés. No es solo él, no es Cristo. Ahora esas evidencias, esa conducta se manifiesta también en este ministro. Aquel que está dispuesto a padecer, pero no es el que padece. Y eso yo escuché una vez, no, pero yo soy el que padezco. No, hermanos, es Cristo quien padece por su iglesia. La palabra lo decía, yo castigaré su rebelión, si ellos la castigaré en ti. El pueblo, Moisés, tú respondes, sí Señor. Cristo, pecó la iglesia, Señor, yo respondo. El siervo de Dios y el Hijo de Dios su vida da. Así como Cristo ha dado su vida, debemos también nosotros dar la vida. Me gozo en lo que padezco, dice, por vosotros. Moisés lo decía de otra manera, yo voy a morir y ustedes van a pasar. Dice, lo que falta de las aflicciones de Cristo, porque a quien se le aflige, vuelvo a insistir, a quien se aflige por la rebelión, castigaré tu rebelión, tu rebelión. Dice, por su cuerpo, ustedes van a pasar, ustedes son la iglesia, pasen ustedes, yo pago. ¿Qué es la iglesia? Fíjense la conducta de el Hijo en medio de la iglesia. Ya dejemos de ver a Moisés, dejemos de mirar a Pablo. Ese es Cristo, castigaré tu rebelión. Esa es la conducta, el buen pastor, su vida. Ese pastor es Cristo. No sé cómo tratar de explicarlo, pero porque es complicado, pero bien. Dice, verso 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada. Dice, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bien, ¿a quién anunciamos? La mutua edificación, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, y la palabra clave aquí digna de subrayar, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el propósito de la edificación? ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo padece? ¿Cuál es el propósito por el cual lucha? Para que el pueblo tenga paz para con Dios y también sea edificado, llegue al conocimiento de Dios. Ese es su objetivo. En el antiguo tiempo se vio a través de pasar de Egipto e ir a la tierra prometida, incluso él quedándose a este lado. En el tiempo de la iglesia se ve Cristo dando nuestra vida para que nosotros podamos tener entrada en las cosas de Dios, o en este caso en los misterios de Dios. Pero no vamos a poder ir más a la intimidad sin santidad, si no somos limpios. Pero dice aquí, ahora, verso 29, para lo cual también trabajo, mutua edificación, para lo cual también trabajo, disculpen, luchando, pero según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La mutua edificación, la potencia de Él. ¿Quién se ve? No es Pablo. ¿Quién se ve? Es su potencia, es su gracia, es su don. Luego, toda la parte que tiene que ver con doctrinar, con santificar, con hacer irreprensible, con que esas vestimentas no tengan mancha. No lo leí en Zacarías, pero era quitarle esas vestiduras viles y ponerle vestiduras de gala. Y es quitado tu pecado, le dice allá, porque lo primero, la doctrina trata, no sé si lo puedo decir, pero hay un área de los ministerios, no voy a decir cuál para que nadie se vaya a sentir ofendido o sienta que es menos. Hay un área de los ministerios, los cuales trabajan en el área de lavar, cambiar los vestidos, lavar y vestir a la iglesia. Pero luego dice el capítulo 2,
porque quiero que sepáis cuán gran lucha, porque aquí decía, luchando según la potencia, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, lo que hablábamos, hasta alcanzar, y ahora no solo el ser santo sin mancha e irreprensible, sino las riquezas de pleno entendimiento. Los dos testigos vierten sobre la iglesia estas dos cosas. Lavar los vestidos, pero también tiene que ver con la parte de la madurez, de conocer no solo a Cristo, no solo a Jesús, sino a quién está en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ¿quién es el Hijo de Dios? Y aquí dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Muéstranos al Padre. Tanto tiempo, le dijo el Señor, estoy y no me habéis visto. ¿Conocieron a Jesús? Me conoceréis, les dice desde el capítulo 13 al capítulo 16, está todo esto, en el Espíritu, a Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Padre. Fíjense ahora la mutua edificación. Todas las cosas que son doctrinales, pero también todas las cosas que son los misterios escondidos de Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Dice, las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ya no es solo ser sin mancha, no es solo la limpieza de pecado, sino que es ir a lo más íntimo, al conocimiento más íntimo de Dios. Hasta allá tiene que llegar nuestra colaboración en la mutua edificación, y todo esto según la potencia de Cristo en medio de su iglesia. Bien, ¿en quién están escondidos? Determino el verso 3, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y bueno, dice que él dice esto para que no sea engañada la iglesia con palabrería, filosofía, bueno, ahí usted lo puede ver, palabras persuasivas. Versículo 9, para ya terminar este punto, porque en él, el verso 1, capítulo 1, verso 15, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. El cuerpo de Cristo se edifica con la plenitud de Dios, los 7 ojos de Dios, los 7 espíritus de Dios. Eso el Señor es lo que tomó de Él mismo y repartió en medio de su iglesia. La iglesia la edifica a Él por medio de su espíritu, dando a cada uno, repartiendo a cada uno según a Él le plació. Por lo tanto, ya no es el hombre, sino que si usted lo lee allá en 1 Corintios, en el capítulo 14, versículo 24, en adelante, una vez que el hombre desaparece, la gracia de Dios es manifiesta. Y dice que cuando entre alguien, un incrédulo, un indocto, dirá, Dios está aquí. Es Dios, es la porción de Dios que cada uno tiene, con la cual se edifica la iglesia, y cualquiera va a reconocer, no a los hombres, sino dirá, y Él llevará gloria. Dejo con ustedes este texto para concluir todo el tema. Aquí en Job y en el capítulo 42. Usted está pensando y ya sabe lo que yo voy a leer, pero Job en el capítulo 1, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. En el capítulo 4, he aquí tú enseñabas a muchos, le dicen. Bien, enseñabas. En el capítulo 10 es destruido, dice, me cuajaste como a leche, me destruiste, para llegar al capítulo 42. Y así concluimos. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Noten, no lo abre la universidad, no lo abre el Instituto Bíblico, y lo siento hablar de esta manera, quizá no debía ser, pero es inevitable no poder en medio de lo que se dice
no exaltar a mi Dios como el único o como la única fuente de revelación o como la única fuente de edificación en medio de la iglesia. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, una autoexaminación. Yo hablaba lo que no entendía. Autoexaminación, así partimos. Cosas demasiado maravillosas para mí que por supuesto yo no comprendía. Cosas que ojo no vio ni oído yo, dice la Escritura. Tratar de los misterios de Dios, hablarlos por estudio. No es demasiado maravilloso para mí como para que yo lo entienda de manera intelectual. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás el conocimiento del creyente. ¿De dónde viene? Del discipulado, de la enseñanza de Dios, por medio de las Escrituras, por medio de su Espíritu, vaciando como tuvo el aceite en medio de la iglesia, no por fuerza. Bien, de oídas te había oído. ¿Ven? Un autoexamen. De oídas te había oído. Mas ahora, ¿quién edifica? La mutua edificación. ¿Quién está en medio? Mas ahora mis ojos te ven. Cuando uno lo ve a él, y entonces todo lo que tenía, versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Que seamos capaces de reconocerlo a él. Y él, una de las cosas que no he tocado ahora, que tenía que ver con la conducta y parece que me lo hubiese saltado, pero no. Dice aquí en el versículo 9. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suit y Sofar, Naamita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, los que habían hecho mal. Y él oró por ellos. No sabemos lo que dijo, porque no está escrito, pero sí sabemos lo que él dijo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de él, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y ahora por fin, y comieron con él el pan en su casa. Celebraron la Pascua. Os he dado lo que asimismo recibí. Sé que lo recuerdan. Capítulo 11, 1 Corintios, capítulo 12, tomó el pan y lo repartió a cada uno. Y entonces, también dice Lucas capítulo 24, versículo 27 al 30 me parece, y cuando hubo partido el pan, entonces le reconocieron. Que seamos capaces de reconocerle en medio de nosotros. Que el Señor nos ayude alumbrando nuestros ojos y notando que la mutua edificación y la edificación de la iglesia es de exclusividad de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. Que el Señor les bendiga, hermano. Toda la gracia, toda la honra, toda majestad, toda inescrutabilidad, todo misterio pertenece a nuestro Dios. Que Él sea quien revele a nuestros corazones y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que podamos cada día conocerle, verle y observarle en medio de su santa iglesia. Gracias, hermano. Amén y amén.